Batista, por atendernos en la mañana de hoy. Bien, seguimos adelante aquí en Noticias 180 Minutos. Creo que me llegó por aquí una información, sí, vamos a ver. Está con nosotros Zulfi Santamaría. Ella es candidata a la presidencia del Partido Popular. ¿Cuándo son esas elecciones? Hola Álvaro, hola Liz, ¿cómo estás? Buenos días a todos nuestros radioescuchas. En efecto, sí, soy candidata a la presidencia del Partido Popular. Actualmente soy vicepresidente del partido. Las elecciones van a ser el 13, este sábado 13 de diciembre. Ya son las últimas elecciones de partidos políticos con las que se cierra este año. Entonces, pues estamos aquí, primero que todo, tratando de conversar, que nuestra voz llegue a todos los delegados y delegadas del Partido Popular a nivel nacional. Son 500 delegados y 500 suplentes, más las autoridades nacionales y provinciales que votan por derecho propio, además de aquellos escogidos, representantes, diputados, alcaldes, también votan por derecho propio dentro del partido. ¿Cuántas son las posiciones que van a elección? Nosotros estamos renovando completamente. Estamos hablando de una presidencia, 6 vicepresidencias, una secretaría general, 3 subsecretarías. Estamos renovando totalmente la comisión política del Partido Popular. Estamos renovando todas las autoridades nacionales, el Comité Ético Electoral, todas las comisiones, todas las puestos nacionales. Ya los puestos provinciales, entonces el próximo año se hacen congresos provinciales ya en cada provincia para que escojan a su líder en los próximos 5 años. Sin embargo, pues tenemos una tarea. Nosotros venimos militando en el Partido Popular hace más de 30 años, más de 20 años. Realmente estaba todavía en la universidad cuando entré al partido y me enamoré, tengo que decirlo, me enamoré de los principios. Y son principios que yo he adoptado hasta en mi vida personal, en mi vida política, en mi vida profesional, que es poner a la persona, al ser humano, como centro de todo. Desde hace 2 años tomé la decisión de prepararme para correr para la presidencia del partido. En ese entonces, pues contaba con el apoyo del actual secretario general, el señor Cirilo Salas, que lastimosamente el último día de las postulaciones, además de postularse como secretario general, que había sido el trato, también se postula como presidente, obviamente dándome la espalda sin aviso y sin previo aviso ni nada por el estilo. Pues cuando le pregunto qué pasó, me dijo, bueno, es que yo quería todo. Bueno, no podemos hacer nada cuando pues se actúa con esa ambición, ¿no? No puedes hacer nada, simplemente mantenerte en tu cauce y trabajar y hacer las cosas con amor, con desprendimiento, con principios, con valores que siempre han marcado tu vida. Y nadie puede decir lo contrario. Incluso cuando fui funcionaria pública. ¿Usted fue ministra? Correcto, fui viceministra y ministra de Trabajo, sí. Correcto. Nadie puede decir, pues, o señalarnos de algún acto indebido. Se tuvo que tomar decisiones, hay personas que quedan felices con las decisiones, hay otras que no, pero todo en estricto derecho. Pero se puede postular para 2 posiciones. Mira, lastimosamente, pues tenemos el caso de una candidata en las elecciones pasadas que se postuló a 3 posiciones y la Corte Suprema de Justicia, Zulay Rodríguez, se postuló, acuérdense, en las elecciones pasadas, en las generales. La Corte Suprema manifestó de que no hay nada inconstitucional. Obviamente, si la Corte hace un fallo de tal magnitud, todas las personas, todas las autoridades para abajo, pues, no pueden ir en contra de ya algo pues que se ha manifestado. Eso ya la jurisprudencia se convierte en jurisprudencia, ya la jurisprudencia está diciendo, bueno, la interpretación de la Constitución va por este lado. Así es que yo no creo en las concentraciones de poder, yo creo que es muy peligroso. Mucha gente se pregunta, ¿por qué será que quieren tanta concentración de poder? Eso te crea suspicacia, ¿no? Hay muchas preguntas sin respuestas, pero lo que te puedo decir es que esta persona que tienes enfrente, Zulfi Santamaría, lo único que quiere para el partido es llegar a la presidencia, trabajar para el partido, por el partido,
para poder ser una opción real, porque hasta el momento nosotros hemos sido, digamos, un partido con sus principios, pero bastante pequeños, es una realidad, pero estas cosas van a tener que cambiar, y van a cambiar con la ayuda de Dios cuando estemos en la presidencia. Vamos a volver a nuestros principios, y eso es lo que va a hacer fortalecer al partido, porque sí, cuando tú sigues tus principios y tus valores, es lo que la gente quiere, porque ser político no es sinónimo de ser sucio. Eso lo han dicho la gente y hasta lo han aceptado y lo han normalizado. No podemos normalizar las cosas malas y las cosas negativas. No se pueden normalizar. La traición no se normaliza. Los delitos no se normalizan. Las cosas chuecas no se normalizan. La corrupción no se normaliza. No se normaliza las cosas malas. Nosotros debemos internalizar en nuestras cabecitas, todos los panameños y panameñas, que no podemos normalizar la corrupción, no podemos normalizar las cosas que constituyen delitos. Y lastimosamente el panameño dice, pero eso es normal. No, no podemos normalizar y aceptar las cosas como buenas cuando las cosas obviamente son malas. Entonces, tenemos que hacer un cambio en la mentalidad, comenzando con la mentalidad de panameños, niños, señores, no. Tú no estás obligado a escoger entre lo malo y lo peor, o entre el menos malo, como decimos. Hay personas, como esta servidora, que trabajan con desprendimiento, porque la verdad es que económicamente yo vivo de mi profesión. Y yo no necesito mucho, mucho, mucho para ser feliz. La felicidad se lleva por dentro. ¿Sí me explico? Obviamente, la carencia no tampoco trae felicidad. Así es que tenemos el social cristiano, los principios social cristianos, dice que se les tiene que proveer las herramientas necesarias para que las personas puedan desarrollar su potencialidad. Yo quiero preguntarle algunas cosas. La primera de ellas, ¿de cuánto fue el subsidio que recibió el Partido Popular en la última elección a raíz de la cantidad de votos que recibió precisamente por la candidatura del señor Martín Torrijos? Mira, eso es una pregunta muy interesante. Muchas personas me lo han dicho, es que el Partido Popular ahora debe estar boyante porque fue el tercer partido más votado. Pero en estas elecciones pasadas, hubo, digamos, una situación que no había sido normal o típica en las elecciones generales. Y es que cada persona que corre como independiente y obtiene una curul, obtiene un puesto de elección popular, recibe del Tribunal Electoral un subsidio para los próximos 5 años, como si fuera un partidito, como si fuera un partido político pequeño. Y entonces tenemos a un candidato, vamos a poner un ejemplo, o una autoridad electa que recibe 5 millones de dólares y tenemos a un partido que recoge a 2.000 candidatos que recibe 7 millones de dólares. Entonces, obviamente hay una disparidad porque es que no se había normado. Y como no se había normado, se tuvo que hacer la distribución en virtud de las normas que existen. Entonces, eso hace que las personas que piensan que no, que el Partido Popular ahora va a recibir un montón de plata, no, realmente se está recibiendo como aproximadamente como un 10% más de nuestro subsidio anterior. Deberíamos haber recibido el doble o el triple, pero sin embargo no, porque el dinero del subsidio electoral se reparte. ¿Está siendo bien manejado ese Bueno, dinero? El subsidio electoral, postelectoral a los candidatos solo se le da a los que ganan, ¿no? A los que ganan. A los que ganan. A los que ganan, correcto. Por eso dije, ya, después de que el candidato obtiene el cargo de elección popular, se les da el subsidio. Entonces, sí, cada candidato a elección popular es totalmente independiente del subsidio postelectoral que recibe el partido como tal. O sea, el colectivo recibió 7 millones ahora en esta vuelta. Correcto. Bueno, la cantidad exacta, obviamente, la maneja el actual secretario del partido, el señor Cirilo Salas, así que le podrían... Él es miembro del Parlacén. Él es diputado del Parlacén, secretario general,
candidato a presidente y candidato a secretario. No, espera. Él se postuló a los dos cargos. Ok. O sea, que lo que usted decía del ejemplo de El la colegio. señora Zulay también se aplica en los partidos Por políticos. eso dije que si la Corte, me preguntaste que si era legal, Liz me preguntó y yo dije ya la Corte falló en eso. Sí, pero una cosa es en el plano electoral nacional y otra cosa es a lo A lo interno de un interno. partido político. Bueno, el ¿Y partido... ustedes lo- van con suplente? Nosotros los presidentes, Los candidatos. los candidatos, bueno, el señor... Internamente. Nosotros los candidatos no vamos con suplente a excepción de la Secretaría General que se postula en nómina. Ajá, Por temas, por o sea mandato que del estatuto del si partido. él gana los dos cargos, que puede pasar, Correcto. tendría que dejar uno de los dos. Podría irse de O encargarse licencia. de los dos. Podría irse de licencia de uno, poner a una persona, digamos, de su confianza. Y ¿Cuántos años tiene él de estar en la dirección del partido? Como secretario general, 5 años. Pero y en la dirección del partido, vamos a decir, desde antes que yo entrara al partido. Yo entré siendo una estudiante universitaria, claro, hace un par de años atrás, ¿no? Pero más o No, menos, pero ¿cuántos bueno, años? puede estar Porque ese número es importante. 30 años. 30 años Aproximadamente. siendo parte de la dirección del partido. Correcto. Puede ser. No tengo, digamos, pero yo entré ¿En hace algún cargo 20 dentro de la tantos- dirección? Correcto, comenzó como secretario de la provincia de Panamá, antes o sea, tuvo varios cargos, pero sí, dentro del engranaje político. Ok, está circulando en redes sociales un video que habla de la interna del Partido Popular está al rojo vivo, una contienda reñida remece al colectivo con nuevas caras sumándose a la pugna por el liderazgo. Esto, entre ellos un hermano y un primo de una joven desaparecida por más de 30 días, quienes se postularon para vicepresidencia y subsecretaría. Pero ¿de dónde sale, pregunta esta publicación, el dinero para financiar esta campaña? Fuentes internas del Partido Popular aseguran que la facción liderada por un destacado líder centroamericano que aspira a repetir en el cargo está detrás de esta jugada. A este grupo se le suman figuras provinciales de Chiriquí y Colón que tienen la tarea de reclutar potenciales a cambio de recursos económicos. En la cuenta que publica esto pueden buscarla, Panamá Times, rayita abajo 507, y me llamó la atención cuando lo vi. Panamá Times, rayita abajo 507. Esto es un escándalo si de ser cierto. Cuando yo leí, yo tengo que decir que cuando yo me levanto, después de hacer mis oraciones, porque si uno no pone a Dios en control en nada, uno no es nada, ni nadie, esas son mis creencias. Después de hacer mis oraciones, yo reviso noticias, redes sociales, cualquier email, chat que me hayan mandado, porque yo soy abogada de profesión hace 20 años, más de 20 años, nosotros tenemos clientes en nuestra firma de abogados, tenemos clientes fuera del país, o sea, digamos que en Europa, entonces a veces, tú sabes, amaneces con correos electrónicos y todo eso lo vas a revisar. Y reviso noticias, redes sociales, todo eso, periódicos, y vi esto, me encontré esto esta mañana, y la verdad es que cuando leí, yo me sorprendí mucho y quedé prácticamente asustada porque hay un subtítulo que dice crimen organizado usa de guarida a partido. O sea, ya cuando estamos hablando de esto, que el crimen organizado entra y hace la mención del señor César Caicedo, que es el padre de Daira Caicedo. Recordemos, Daira Caicedo estuvo desaparecida por 30 días misteriosamente y aparece en una gasolinera maquillada, arreglada, bien peinada, nada ha pasado. Las personas, todos los panameños, primero comenzamos a rezar para pedir que la muchacha apareciera sana y salva, y después se dice que no pasó nada. Hubo una conferencia del papá y del hijo y del hermano, en donde
no dicen mayores explicaciones, nadie sabe nada, nadie dice si se pagó un rescate, nadie dice en virtud de qué fue la desaparición. Entonces, tengo entendido que se abrió una investigación, nadie sabe, yo no tengo acceso, obviamente al expediente, es un tema sumario, pero no soy abogada del expediente, así que no tengo acceso, y la verdad es que me quedé como todos los panameños. Sin embargo, cuando sale esta noticia, comienzo a recordar muchas cosas, y es que cuando Cirilo Salas, el actual secretario, todavía estábamos en una alianza, antes de la traición pues, que me hizo, todavía estábamos en una alianza, me presenta a César Caicedo, a su hijo, a su sobrino y varios miembros de su familia. Y me dijo, Zulfi, estas personas, yo ni relacionarlo con nada de lo que había pasado, porque es que te presentan a una persona que tú tendrías que tener una supercomputadora en la cabeza para relacionarlo con todas las cosas. ¿Cuánta gente en este país no me ha pedido una fotografía? Exactamente. En cualquier lugar, y me tomó la foto y yo no sé ni con quién me estoy tomando la foto. Exactamente. Entonces me dice, Zulfi, ellos son nuevos en el partido, yo quiero apoyarlos y ya para las elecciones, para las postulaciones, se postula el hijo de César Caicedo, José César Caicedo, a la vicepresidencia de la República, la vicepresidencia del partido, y se postula el sobrino de César Caicedo a la subsecretaría. Cuando estamos hablando de eso, estamos hablando de después del presidente y el secretario general, los vice y los sub son las personas de mayor rango. Cuando escucho esta noticia y cuando trato de hacer, yo me quedo escandalizada, asustada, molesta, porque de ser cierto, no sé si es cierto, yo no soy juez, pero de ser cierto, nosotros no podemos permitir que el crimen organizado entre en el partido. ¿Ese reglamento de su partido permite que no tengan tantos años o una trayectoria con una excepción, pero como lo presentas con una excepción que fue aprobada por la comisión política, y yo estuve en esa comisión política, y estábamos todos en una gran alianza, y se presentan como un joven. Se aprobó la excepción. Entonces. Se aprobó la excepción, un joven que tiene recursos. Y mira, muchas personas me preguntaron, oye, pero ¿de dónde el secretario sacó tantos recursos? Porque él no tiene recursos, no es una persona pudiente. Él es diputado del Parlacén, pero sabes que si tú vives de tu salario, tú no eres una persona pudiente, pues. O sea, me refiero a millonaria, rica, pero realmente me preguntan por qué. La gente llama y la gente dice, están ofreciendo tanto. Obviamente son cosas que no se pueden probar, pero yo nunca he dicho, a mí no me consta. La gente llama y la gente me dice. Y yo dije, yo no sé de dónde vienen esos fondos, porque siempre que estuvimos juntos, de mi bolsillo, de mi trabajo, de mis ahorros y de mi esposo, pusimos, me explico, pones nuestros propios recursos porque el movilizarse es caro, el transporte es caro, transportar a la gente en carro es caro, y más en los lugares más, digamos, lejanos, que tienes que transportarte por ríos, por mar, por todo eso, es caro, es costoso. Entonces, y obviamente las personas tienen necesidades, y no le vas a decir, bueno, ahora pagas tú las cosas para que me escuches a mí. ¿Me explico? Entonces, obviamente, se paga transporte, se paga esto, pero todo está en estricto derecho. Ya de ahí, dar plata para un voto, entonces ya estamos hablando de un delito electoral. Por eso es que a mí, yo digo, a mí no me constan, pero las personas hablan. Mire, yo siempre lo he dicho, el primero que recibe es el primero que te sapea. Así que no te pongas, yo siempre, cuando era funcionaria pública, dije, el mismo que te da es el mismo que te sapea.
Así que le decía a mis colegas, no te arriesgues. Porque eso que va a sonar bonito y que va a sonar, ay, me dan platita, esa platita te va a costar el triple o el cuádruple cuando vas a estar preso por corrupción y vas a tener que gastarte la plata en abogados. Entonces, ¿qué posición está asumiendo el Partido Popular hoy en la coyuntura política que estamos viviendo? ¿Es un partido de gobierno? Nosotros somos un partido de oposición, pero sí tengo que aclarar algo. Nosotros, el partido... El Partido Popular. ¿La dirección del partido es oposición? Te voy a explicar. Tengo que aclarar algo. En estos momentos, el presidente del partido es el señor Daniel Brea. Hace muchísimo tiempo no hay reuniones de comisión política, no hay reuniones para discutir la situación nacional, y yo sí he sido una de las principales críticas, porque cuando tú eres presidente de un partido, tú tienes que poner en contexto a tu equipo también tiene que estar en contexto. Cuando digo equipo, es a los dirigentes de tu partido. El líder tiene que dirigir, el líder tiene que liderar. Pero si tú vas a una reunión y el tema de conversación desde hace 5 años que tomó la presidencia es, en tal medio me hicieron tal entrevista, en tal medio me hicieron tal entrevista, y mi persona, como persona pensante, pero presidente, ¿cuándo vamos a analizar la situación del país? Bueno, cada uno tiene su criterio. Eso no funciona así. Entonces, cuando tú tienes a un partido que no tiene prácticamente un norte, una postura, entonces poco le puedes decir a tus diputados, toma tal postura, porque si uno viene, digamos, podría venir una revocatoria de mandato que perfectamente lo permite la Constitución, la ley y las normas que rigen a los partidos políticos. O sea, el partido no... Pero si no tienes, si tú como líder no tienes una postura, pero lo que sí estamos, digamos que a veces hay un dicho que dice, no sé lo que quiero, pero sí sé lo que no quiero. ¿Ya? Entonces, sí se ha discutido que nosotros somos un partido, obviamente, de oposición. O sea, Sin embargo, cuando lleguemos a la presidencia de la República, en el nombre de Dios, nosotros somos las personas que toman posturas. Porque en esta vida tú no puedes estar, como digo, con Dios y con el diablo. Tú tienes que tomar una postura. Una postura, eso no quiere decir que seas radical, no somos radicales. Yo soy una persona de mente súper abierta, escucho a todo el mundo, me reúno con todo el mundo, pero las decisiones son las decisiones. Entonces, les puedo asegurar que de llegar a la presidencia, del señor permitir que lleguemos a la presidencia, el Partido Popular va a tener un cambio radical en posturas, en sus principios, en sus valores. ¿Han asumido una posición ya la dirección del partido sobre la dirección? Sabemos que... permítame terminar. Sobre el tema de la mina, Río Indio, reformas constitucionales, en fin, ¿ya hay una posición? ¿Se ha discutido en el seno del CEN del partido? Bueno, es lo que te digo. Nada. Cuando te digo que cuando un presidente, tú le dices, ¿qué pasó con tal tema, y el presidente dice que cada uno piense lo que como quiera, yo no voy a influir en el pensamiento. O sea ya el partido anda como a la deriva. Ya tenemos, correcto. Los diputados del partido se reúnen para discutir los temas legislativos, tampoco. Ya tenemos mucho trabajo que hacer, Álvaro. Te estás dando cuenta. Y entonces cuando tú alzas la voz y dices, ¿qué está pasando? Esto no es así, esto debe ser diferente, entonces tú eres la mala. ¿Y usted tiene una posición en cuanto a estos temas que yo tengo una posición, pero en este no es el momento para hablar de ese tema, porque yo creo que es una posición personal. Yo tengo que conversar en su momento con mi colectivo político, y el colectivo político tiene que emitir una posición. Sobre todos los temas del país. Ok. Y eso se va a ir dando a medida que va pasando el tiempo. Sobre las últimas declaraciones del presidente en Costa Rica, donde
le dijo a Costa Rica, al Panamá y al mundo que él había amenazado al Tribunal Electoral de prender el país si no le permitían correr. No he visto ningún pronunciamiento del partido. Me gustaría preguntarle a usted. Sí, te voy a responder como abogada. Cuando tú ignoras algo, obviamente ese tema no era de dominio público. Mi abuela tenía un dicho que dice, el pez muere por su boca. Y vemos que en este caso es el mismo presidente de la República quien hace esas declaraciones. Quizás no utilizó las palabras correctas, porque la amenaza también se traduce en el Código Penal como extorsión. Y estamos hablando de un delito. En este caso, un delito que podría ser un delito común y, por supuesto, un delito electoral. Y esto es muy delicado. Y ojo, no es lo que se interpreta, es lo que dijo. Pero más preocupante aún es lo que falló en ese momento la Corte Suprema de Justicia. Ahora, yo no sé si la Corte Suprema de Justicia tenía conocimiento que los magistrados del Tribunal Electoral habían sido amenazados de prender el país. O sea, estamos hablando que estamos ante un gobierno antisindicalista en donde su motivación por mantener a los sindicatos prácticamente desactivados era que prendían el país, y el prender un país no es positivo. Pero paralelamente tenemos a un presidente que manifiesta en un país extranjero que él amenaza a los magistrados del Tribunal Electoral que si no lo dejan correr, prende el país. Es lo que hemos dicho. Doble discurso. Dices una cosa, haces otra. Es malo cuando los demás lo hacen, pero cuando yo lo hago es bueno. Y la gente lo normaliza. Lastimosamente, nosotros en derecho tenemos una cosa que se llama sustracción de materia. O sea, discutir sobre algo que ya se ha discutido. O sea, no puede haber ya hay una sustracción de materia porque ya ese tema no está. O sea, ya no estamos en la decisión, o las autoridades competentes no están en la decisión si se permite o no se permite correr. No, ya es el presidente de la República. Y fue escogido democráticamente. Y como yo le digo a la gente, los culpables, me dicen, es que los magistrados del Tribunal Electoral fueron los culpables de que el señor Molino sea presidente. No, los culpables fueron todos los panameños que votaron por él. Porque nosotros como panameños teníamos la opción de no votar por él. Pero tuvo la mayoría y eso, hasta ahí yo no creo que haya habido fraude en ese sentido. La gente votó por el presidente actual. Aquí me pregunta alguien, ¿qué plantea Zulfi Santamaría para la renovación del partido? Muchas cosas. Que no ha sido una opción contundente en tantos procesos electorales. Correcto. ¿Y a qué cree que sea debido? Claro. Precisamente, líderes que no tienen decisión, líderes que no toman posiciones, líderes que dicen una cosa hoy y mañana dicen otra, personas que dicen que son capaces de involucrarse con personas que han sido señaladas o en sospechas de como dice, crimen organizado o cualquier tipo de delitos que se alían para eso, personas que no tienen respeto por la moral, por los principios, y que todo eso de moral al principio, eso suena bonito, pero eso ya pasó de moda. No, los principios nunca pasan de moda. Los principios es lo que te sostiene. Esa es tu base. Y si no hay buenas bases, no hay una buena construcción. Nosotros tenemos que volver al tema de la formación. Desde el primer día que una persona se inscribe en el Partido Popular, tiene que recibir formación política.
Porque hay políticos a la carrera y hay políticos de carrera. Los políticos de carrera son los políticos que estudian. Y te voy a decir, Álvaro, yo tengo el orgullo de haber sido formada. Yo soy un cuadro formado de la democracia cristiana. Yo he sido formado en varios países, hasta en Alemania, por la Internacional Demócrata de Centro. O sea, que todos estos principios han sido reforzados con estudios. Porque en el país nosotros tenemos una carrera que se llama Derecho y Ciencias Políticas. La parte de Derecho, sí, se estudia y mucho. En la parte de Ciencias Políticas solamente das una clase. Yo estudié en la noche, yo trabajaba de día y estudiaba de noche, yo me pagué mis propios estudios y nada más di 2 semestres de Ciencias Políticas y 7 años de carrera. Entonces, el título de Ciencias Políticas prácticamente nos lo regalan. Porque en ciencias políticas no te preparan. Y yo estudié en la Universidad de Panamá, la que tiene el pensum más pesado, más fuerte. Y sí te voy a decir algo, la política es una ciencia que se estudia. Es por eso que tenemos muchas personas que llegan a un puesto de elección popular y no están preparados. Y mientras aprenden, meten la pata. ¿Y a quién le cuesta esos errores? A todos los panameños. Cuando tú aspiras a un puesto, tú tienes que prepararte para ese puesto muchos años antes. Yo me he comenzado a preparar para ejercer la presidencia del Partido Popular hace 5 años. Y hace 2 años y medio comencé a apretar para la preparación de la presidencia. Qué es lo que hay bueno, qué es lo que está mal, qué es lo que está bien, qué es lo que se puede continuar, qué es lo que se tiene que descontinuar, qué es lo que se tiene que integrar nuevo. Porque tú no vas a llegar a aprender, tú tienes que llegar a trabajar. Es como cuando tú estás en una empresa privada, a ti te hacen una entrevista. Si tú no sabes manejar, no te contratan como chofer. Nunca se contrata a una persona que no sabe manejar, al menos en empresa privada, y después aprende a manejar, que te voy a mandar un curso para que entonces sea chofer. Eso no se ve. Entonces tenemos que comenzar a preparar a las personas desde ya para que ejerzan los cargos en el 2029 y darle, por supuesto, esa opción al panameño que van a escoger a una persona preparada, no solamente en temas de cómo se hacen las cosas, en temas, digamos, técnicos, ya esto se hace así porque yo soy especialista en tal rama, sino también en principios y valores. Bueno, un mensaje final breve, por favor, que ya vamos a la próxima entrevista, Zulfi. Yo le quiero hacer un llamado primero a todos los panameños que no podemos normalizar las cosas malas como si fueran buenas. Y a todos los delegados del Partido Popular, que de esta noticia, esto es muy delicado, de esta noticia ser cierta, nosotros no podemos permitir, como social cristianos, que las cosas negativas o la mafia o como lo quieras llamar, se apodere de nuestro partido, porque ahí sí se acabó. Apaga la luz y vámonos. Bueno, gracias. Este fin de semana entonces las elecciones. 13 de diciembre, el otro fin de semana. 13 de diciembre. Gracias a Zulfi Santamaría por estar con nosotros aquí en Noticias 180 Minutos. Y René, algo que vimos, no sé si es tan así o no, 30% de crecimiento en las ventas, creo que fue lo que leí, gracias, en el comercio en el mes de noviembre, es lo que estuve revisando en la información que habla de movimiento comercial, gracias. En los malls aumentó en un 30%.